Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Aguilar Maya y en este video estaré reflexionando acerca del proceso de investigación que se ha llevado a cabo, al igual que la parte de la metodología, las herramientas que usamos, los resultados, etcétera. La primera pregunta sobre la investigación es qué posición filosófica se tomó y realmente esta es una muy buena pregunta ya que cuando solo teníamos nuestra pregunta de investigación no sabíamos muy bien cómo a qué área se tiraba, pero a medida que íbamos escribiendo nuestra investigación y bueno, desde que la empezamos, detectamos que la posición filosófica que se iba a utilizar era de uso mixto entre la positivista y la postpositivista. Esto debido al hecho de que nuestra investigación hace uso tanto de datos cualitativos como de datos cuantitativos y bueno, esta posición nos ayudaba justo a analizar la información de forma objetiva y al final encontrar los resultados que queríamos obtener respecto a las características compositivas de los escudos dentro de cada una de sus iglesias de estudio, ¿no? Y bueno, básicamente esta posición mixta nos ayuda a establecer las relaciones dentro de la investigación y subsecuentemente a llevar a cabo el procedimiento comparativo. Respecto a qué métodos usaron en la investigación, pues como mencioné anteriormente, está el factor que nuestra investigación toma una posición mixta entre la positivista y la postpositivista, por lo que desde un inicio teníamos planteado que para sacar el mayor provecho de nuestra posición se deberían de usar métodos que respondieran tanto a la parte quanti como a la parte quali. Lo que sí es importante mencionar es que conforme nuestra investigación iba avanzando, o al menos en la parte de análisis de resultados, se tiraba un poco más a la parte quanti, al menos en mi opinión. Y bueno, es entonces que para el levantamiento de información se usaron métodos o técnicas como fue el ir a visitar las iglesias, entrevistar a los padres para chuparles toda la información que tenían. Igual se estableció un active research, se tomaron fotos específicas sobre los escudos para detectar su ubicación o su composición y bueno, al final se desarrollaron las tablas comparativas, que eso lo va a tocar en el siguiente punto. Pero en sí se usaron técnicas que al final nos permitían entender los escudos, las iglesias y bueno, y justo llevar a cabo este proceso de comparación y contraste. Ahora sí, ya tocando el siguiente punto, yo creo que la coherencia entre la posición filosófica y los métodos elegidos nace a partir del objetivo que plantea la pregunta y también un poco del marco teórico, al menos en mi forma de verlo, ya que justo se tiene que hacer una relación entre la iconografía, la semiótica y los patrones visuales. Sin embargo, donde yo sí creo que se desarrolla esta coherencia ya bien es en dos partes. Una en la parte de la investigación de cada una de las iglesias, en donde entendimos el contexto, la historia, pero más importante aún, pues la composición de cada uno de los escudos de las órdenes, ¿no? El porqué de sus elementos. Pero sí quisiera hacer énfasis en la segunda parte, que era la parte de las tablas comparativas, ¿no? Que esas se desarrollaron en la parte de análisis de resultados y pues justo nos permitieron hacer una unión entre los métodos y la posición filosófica en forma que pudiéramos comparar los resultados e identificar específicamente pues cuáles eran sus características y cuál era su valor respecto a la iglesia, ¿no? Entonces, a partir como estas tablas, pues se pudieron sacar conclusiones y sí, las tablas yo las veo como el fin entre la posición y los métodos. Y bueno, ya para terminar con esta parte de metodología de la investigación, queda la pregunta de qué pasos siguieron para aplicar el método elegido en tu investigación. Y bueno, como igual escribí en la primera actividad que entregamos hace 2 semanas, pues nuestra pregunta de investigación básicamente grita, comparen y contrasten esos malditos escudos. Entonces, si lo pudiera como dividir un poco entre pasos, entre fases, pues yo creo que sería como primero identificar las iglesias que vamos a trabajar, ¿no? Eso fue lo primero que hicimos. Igual tuvimos que hacer ahí como un corte y después fue ubicar los escudos. Esta ya parte también como ubicar específicamente en dónde están los escudos en cada una de las iglesias y pues también intentar entender el por qué, ¿no? Después sigue el paso de identificar sus características, de ver su forma y analizarla. Y pues ahora sí, en la parte de analizar sería el tercer paso, que sería como ya pues analizar los datos obtenidos y pues sacar resultados, sacar conclusiones y a partir de ahí pues que la investigación tenga fundamento, ¿no? Pero claro que dentro de estos pasos principales pues entran otros como son las acciones que tuvimos que hacer, como fue de hacer entrevistas, recopilar información confiable sobre las iglesias también del escudo en específico, que es pues nuestro tema de enfoque, tomar fotografías, hacer las tablas comparativas y pues por último ir desmenuzando ya todo esto que teníamos en las tablas para poder llegar a una conclusión definitiva. Y bueno, ahora para la parte de tipos de investigación sigue la pregunta de qué tipos de análisis se aplicaron para discutir los hallazgos de los datos arrojados por los métodos de investigación. Y bueno, creo que esta pregunta igual se relaciona bastante con lo que he mencionado anteriormente, pues como dije, el tipo de análisis que se aplicó fue con base a la comparación y contraste para así poder analizar las posibles diferencias y o similitudes sobre la composición y ubicación de los escudos. Esto con el fin de contar posibles patrones. Asimismo, en este factor vuelven a entrar las tablas generadas, ya que al aplicar los resultados de manera visual pudimos percibir y discutir sobre los datos arrojados. Básicamente se desarrollaron tablas que dividían las iglesias de estudio
sobre la ubicación de los escudos, tanto en el interior como en el exterior, al igual que se hizo una tabla sobre el sentido connotativo y denotativo. Este tipo de análisis enseñó de forma clara y visual las constantes diferencias de la ubicación de los escudos y sirvió para determinar los patrones, que al final, aunque no se apreciara una constante definitiva, sí hubo varias iglesias que compartieron ubicaciones y pues todo esto se ejemplificó gracias a las tablas comparativas. De igual manera, los parámetros que se confrontaron en el marco teórico se representan justo en el desglose de las tablas comparativas y de la investigación de las iglesias. Estos parámetros se escribieron principalmente en torno a las conclusiones que se podían determinar, pero específicamente la confrontación se llevó a cabo en hacer uso de los términos que se habían usado previamente en el marco teórico. Por ejemplo, se integró lo escrito acerca de patrones visuales sobre la opinión de Christopher Alexander y cómo entonces los escudos se llegan a incorporar como estructura viviente dentro de las iglesias y ayudan a establecer una relación con el ser humano. Básicamente, los resultados obtenidos se confrontaron con los autores utilizados en el marco teórico y los estados de cuestión, tal como lo fueron las perspectivas iconográficas de Warburg o de Antonio Loyola. Y bueno, todo esto para que nuestras conclusiones fueran de valor, tuvieran valor, ya que estaban confrontando con teorías que ya estaban previamente validadas. Para la parte de recursos visuales que se desarrollaron, primeramente están las fotos que se tomaron de cada una de las iglesias y específicamente las representaciones de los escudos tanto en la forma exterior como interior. Asimismo, se desarrollaron las tablas comparativas, en donde de forma visual se podrían apreciar los resultados obtenidos respecto a la ubicación de los escudos. Estos elementos apoyaron al proceso de análisis de los hallazgos, ya que por parte de los escudos realmente no había en internet fotos específicas para las iglesias de estudio. Y bueno, claro, podrías encontrar el escudo de la orden en Google, pero en varias de estas iglesias los escudos han sido adaptados al templo de forma distinta, por lo que las fotos ayudaron a poder analizar adecuadamente la composición de los escudos y su iconografía respecto al templo. Por otra parte, las tablas apoyaron a demostrar de forma visual cuáles eran las ubicaciones de estos escudos y a la vez podían determinar, bueno, con estas se pudieron determinar los patrones, constantes o diferencias que había. Todo esto en valor de llegar a sacar conclusiones y de interpretar resultados. De igual manera, para seguir con la fase de diagnóstico de problemáticas, sigue la pregunta de cómo crees que tu investigación contribuye al conocimiento, ya sea del patrimonio, de Querétaro o de la profesión. Primeramente, quisiera pensar que la investigación contribuye al conocimiento por la forma en la que fue hecha, ya que fue una investigación que desde un inicio intentó tener un objetivo claro y bueno, aunque hubo una que otra modificación a medida que pasaba el tiempo, al final se logró obtener resultados claros y eficientes. Por otra parte, creo que aporta conocimiento del patrimonio de Querétaro en medida que realmente es un tema que al menos en los casos de estudio no ha sido explorado, ¿no? Por lo que entonces nuestra investigación está aportando información que es específica y de alguna forma de verlo nueva, ¿no? Bueno, en definitiva, pienso que nuestra investigación aporta valor al patrimonio del centro histórico de Querétaro, en hecho que demuestra un proceso y resultados que al final contribuyen a dar un valor agregado al conocimiento que está en estas iglesias. Y bueno, como reflexión final, realmente antes no consideraba que la investigación fuera tan importante, o bueno, no al menos este tipo de investigación. Claro, siempre tenía en mente, cuando se me venía la palabra investigación, la investigación de un sitio, ¿no? De su contexto para llegar a un diseño. Pero estos tipos de investigación los veía como un tanto metódicas y como que no interesaban mucho a la gente, entonces como que no les veía, o no es que no las viera como valor, pero les veía como, sí, sin interés, ¿no? Sin embargo, gracias a este periodo de trabajo que he tenido, he podido reflexionar acerca de la investigación y ahora puedo decir que esta es fundamental para la arquitectura y para que se desarrolle. La investigación ayuda a reforzar el conocimiento y tiene lo rescatable de que este conocimiento es específico, o con esto me refiero de que probablemente cuando leas una cosa o cuando leas una investigación, esta va a hablar de una sola cosa, pero esta cosa la vas a aprender bien, o sea, va a venir detalladamente y te va a aportar un conocimiento cañoncísimo. Es entonces que pienso que la investigación tiene un valor de calidad y que aporta profundidad hacia la profesión de la arquitectura y espero seguir teniendo trabajos en que la pueda aplicar.